Buenas amigos, este es su programa Agenda Económica. José Manuel Uno Valiente y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán con ustedes en esta hora, la hora diferente, la hora de Agenda Económica. Bueno, José Manuel. Buenas noches, don Ezequiel. Bienvenidos de nuevo a ti y a nuestro público televidente, de nuevo en Agenda Económica, el programa. Bien. José Manuel, estamos obligados a hablar de nuestro problema con los haitianos. Migratorio. Porque esto es un problema. Esto no es un asunto, esto es un problema. No, es una situación histórica migratoria que se acrecienta ante la devastación haitiana. Correcto. Pero bueno, en el tiempo se ha ya descubierto las intenciones reales de la clase dominante y gobernante haitiana, de la comunidad internacional, que aunque hay algunos representantes de países que se niegan a decir y a afirmar y a aceptar que ha habido en cierta manera una especie de complicidad, de acuerdo soterrado en contra de la República Dominicana, en el sentido de que o quieren fusión o sencillamente quieren que nosotros nacionalicemos a ciudadanos haitianos simplemente porque crucen o simplemente porque nazcan. Nuestra Constitución está clara, dice muy bien quién puede disfrutar, por así decirlo, tener el privilegio, porque eso es así, una nacionalidad es un privilegio, de ser dominicano, y hay que cumplirla. El presidente Danilo Medina, desde que hubo la sentencia 168-13, lo único que ha buscado es un bajadero legal para poder algunas situaciones que se le creaban muy difícil no dársela, pues sencillamente para darle la nacionalidad a quien correspondía y sencillamente no dársela a quien no correspondía. Pero dentro de lo que no le correspondían, pues se le regularizaba su estadía o su permanencia en la República Dominicana, ya sea como residente, ya sea como residente permanente, residente de trabajo, residente temporal. Así es que se viene haciendo eso. ¿Qué sucede? Que como Haití nunca desfalleció, ni la comunidad internacional, siempre venía, y nosotros en este programa lo advertíamos, y otros programas también, nosotros, no solamente nosotros, decíamos que lo que venía no era fácil. Ya hemos visto las mentiras, hemos visto como por ejemplo el New York Times dice que aquí hay bandas que persiguen a los haitianos. Yo nunca había visto cosa igual, como un periódico de tanto prestigio se presta a hacerse eco de ese tipo de mentiras de periodistas y de columnistas. Y de artistas dominicanos. Y de porque artistas. esa es la misma declaración de UNOP. No, pero UNOP lo que decía era que apátrida y que había patria y persecución. Pero ahora hay que después de que se vence la ley, o sea, se vence el plazo, porque ahora hay persecución, y no es así. Vemos cómo ya el canciller de la República Dominicana dice que a partir de ahora, para haber diálogo, tiene que haber una disculpa internacional de Haití, sencillamente porque hasta el presidente bailarín vedette de Haití se hizo eco en un foro internacional de mentiras. Y cuando digo se hizo eco, es que sencillamente lo que decían, él sencillamente también lo dijo. Y ya cuando lo dice el presidente de un país, entonces ya lamentablemente las consecuencias son más allá de lo prudente, de lo justo. Y muy bien por el presidente de la República, Danilo Medina, muy bien por el canciller y muy bien por los funcionarios que están a la cabeza de esta situación, de exigir, José Manuel,
una disculpa pública de Haití para seguir el diálogo. El presidente Martelly ha pedido públicamente, internacionalmente, una intervención de los países en la República Dominicana, una intervención en el diálogo directo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que hay que buscar una solución duradera y que que parar, detener los movimientos migratorios es imperioso, o sea, es algo como que yo te lo impongo, es obligado, o sea, la República Dominicana está obligada, de acuerdo al señor Luis Almagro, a detener los movimientos migratorios. Otros dicen que son movimientos migratorios voluntarios, que lo que se han ido, que eso no es más que una mentira, que es una falsa. Entonces, se está volviendo un marasmo, se está volviendo una situación muy delicada. Y recuérdate que tú has hablado mucho de los sofismas. Cuando tú repites mucho una mentira, de tanto repetirla se convierte en una verdad, pero no deja de seguir siendo una mentira. Entonces, yo creo que esta situación, José Manuel, no se termina ahora. Esto comenzó ahora. Así es. Porque eso no se termina por todo este tiempo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Si se ha hablado de intervención, aquí los esperaremos. Vamos a esperar que nos intervengan. Yo no sé si es diplomáticamente o es militarmente. Yo no sé cómo es una intervención. ¿Cómo tú te la imaginas? No, pero déjame decirte, los mecanismos de presión diplomática y de presión de geopolítica a nivel internacional, sobre todo dirigidos por los Estados Unidos, tienen muchos efectos y muchas diferencias en los mecanismos de presión, y valga la redundancia. Por ejemplo, verbigracia, uno de los mecanismos de presión es las moscas del Mediterráneo. Esa es una de las mentiras y de las falsedades, porque ese es un tema que provoca gran presión al sector agrícola de la República Dominicana, y de hecho, así como hay muchas historias de muchas infiltraciones, de muchos sembrados de cosas malignas, qué coincidencia que se siembra en el polo turístico más importante del Caribe y uno de los polos turísticos más importantes del mundo. Inclusive los puestos de control están puestos desde Punta Cana para acá, y nadie puede salir, hay un listado de frutas, nadie puede entrar ni salir sin ser revisados sus carros. O sea, nadie puede transportar naranjas, toronjas, cerezas, carambolas, hay un listado. Ese es un mecanismo de presión de geopolítica. Otro mecanismo de presión es el mismo también, que tiene que ver con la discusión, por ejemplo, del tema de los homosexuales, el tema del matrimonio gay, el tema de la incidencia de una serie de políticas, por ejemplo, el tema del aborto, la presión también al gobierno ante una ley nueva. O sea, hay muchas cosas que van redundando en ese propósito, dirigidas. Pero déjame decirte lo siguiente. A pesar dentro de esa cosa que las autoridades haitianas, cuando los haitianos vienen a comprar los alimentos, ahora se lo están botando. Sí. Es un mecanismo de presión. Sí, y un mecanismo de presión también es válido, también es que muchas veces algunos entes empresariales dicen, bueno, el gobierno es el más mala paga del mundo porque no nos paga la energía, pero evidentemente toda esa energía está contratada de empresas norteamericanas. Y eso también es un mecanismo de presión, el hecho de que tú quieras desmontar o montar una campaña en contra del gobierno por tal o cual proyecto. Por ejemplo, las plantas a carbón de Punta Catalina responde a intereses y a conflictos de intereses de los Estados Unidos por querer montar una planta de 1000 megas de gas natural en la costa norte. O sea, hay muchísimas cosas. Ahora, yo creo que aquí tenemos que ver en perspectiva. República Dominicana ha recibido la visita del presidente de Taiwán. Qué bueno. Cuando el presidente de Taiwán se apió del avión, lo primero que dijo fue que Haití hay que ayudarlo a resolver sus problemas a nivel económico. Así es. Y recordemos que cuando sucedió en el año 2010, el 10 de enero del año 2010, el terremoto en Haití, se hizo una mesa de donantes que recaudó en papeles y en 700 páginas de un documento 10.000 millones de dólares, de los cuales solamente a Haití llegaron 323 y se los robaron todos. El aporte de la República Dominicana... O sea, no llegaron todos. No. ¿Se quedaron fuera? Sí. No, nadie. O sea, evidentemente era un show. Pero no se donó o se donó y se lo cogieron. Una parte, exacto. Ahora, cuando tú cuantificas el aporte de la República Dominicana en atención
solamente al terremoto, evidentemente que pasamos de esa cifra. Yo me imagino que la OEA, que de hecho ha estado en República Dominicana, compuesta por un grupo de falsantes y de simuladores internacionales, que son pagos para disfrazar cualquier tipo de mentira y convertirla en verdad en el mundo entero, que qué interesante le ponen atención a este caso cuando hay tantos problemas tan graves migratorios, sobre todo el mexicano, por ejemplo, el que pasa a Italia con Marruecos, que no le ponen atención a eso, cuando hay unos movimientos transnacionales tan grandes y tan peligrosos. Hoy, como hemos visto la escapada del Chapo en México, a través de un túnel de 1.500 metros de longitud, 1.7 de alto y 4.4 de ancho, yo no dudo que en la frontera México-Estados Unidos hayan 15.000 de esos mismos túneles. Por eso quizás Donald Trump está tan exacerbado. Entonces, el tema migratorio, qué interesante que la OEA le pone tanto interés a un tema como el que tenemos, pero esto está claro que ha venido siendo un problema de desnacionalizar. Los haitianos no tienen ningún tipo de interés en documentar a sus nacionales. De hecho, la Constitución haitiana le da a un niño, nace en Haití, y sus padres tienen la friolera de 2 años, para declararlo. Eso puede ser. Está en la Constitución. O sea, y si pasa 2 años. Si pasa 2 años, está aquí en República Dominicana. Exacto. Y hay que pero antes de los 2 años, la mujer tiene que tratar de llegar a la República Dominicana. Este proyecto es un proyecto que data de muchos años. No es la primera vez que nosotros, como seres humanos y profesionales, tú lo has oído, Ezequiel, muchísimas veces, y lo oíamos antes de hacer televisión hace 20 años, de que había un proyecto de unificación de la isla, sí, y que habían intereses fuertes. Entonces, después que mira, hay un libro famoso de un sociólogo que se llama André Gonderfrank, que dice que un país solamente puede desarrollarse cuando subdesarrolla a otro pueblo. En el caso nuestro es todo lo contrario. Un país solamente puede desarrollarse cuando yo salgo del gran subdesarrollo que yo mismo creé. O sea, Haití es una sociedad evidentemente colapsada, inviable, sin futuro, sin presente y más que todo, acostumbraron a los haitianos a vivir sin pasado, porque el presente de ellos hoy es el futuro y el futuro es la República Dominicana. Salió una caricatura de la isla, entonces en Haití los edificios todos caídos, aquí todo floreciente, la agricultura en el piso, las vacas en esqueleto, aquí todo el mundo gordo, y evidentemente la gente busca eso. ¿Por qué la gente migra a Puerto Rico? Ya no emigra, ya de Puerto Rico vienen todos de allá para acá, pero ¿por qué la gente emigró a los Estados Unidos, la diáspora dominicana? Bueno, por situaciones particulares, de tratar de ubicar, pero en el caso nuestro es más peligroso. ¿Por qué? Porque hay una transculturización, hay una invasión que se ha dado siempre. Las potencias entienden que hay que provocar esta situación porque evidentemente no quieren haitianos en los Estados Unidos, no quieren haitianos en Canadá. Cuando tú verificas la proporción de islas contra las naciones y las potencias, tú te das cuenta que República Dominicana es menos de un 1% del tamaño territorial de cada una de esas naciones, en el caso de Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no los mandan para allá? ¿Por qué no los aceptan para allá? Porque la gente de los países desarrollados no quieren sociedades hambrientas y no educadas. Los países avanzados quieren tener cubanos educados con maestría y doctorado. Por eso es que en Miami los cubanos entran como Pedro por su casa, porque tienen una formación y tienen que aportar a la sociedad. ¿Qué aporta, desafortunadamente, hay que decirlo, qué aporta un haitiano a la sociedad dominicana? Presión presupuestaria y presión social y presión al asalariado dominicano. Cuando Martelly dice, hay que negociar, aquí ya no hay que negociar nada. Gracias a Dios que todo el gobierno se dio cuenta de lo mismo que planteábamos en agenda económica. Y qué bueno y qué malo primero y qué bueno que aquellas voces que defendían tanto esos movimientos y esos movimientos de traidores que todavía existen, porque todavía siguen yendo esas mismas personas, políticos, Max Puy, vamos a mencionarlo por su nombre, porque se hacen presentes en los medios. Pero hay muchos de ellos que se han devuelto y dicen, no, el gobierno tiene que mantener, dice, pero usted era que estaba hace 6 meses atacando al gobierno para que los haitianos buscáramos una salida, porque todos éramos dominicanos. Entonces, la OEA viene sin tener que venir, tampoco tenemos que hacerle caso a eso, porque si no han pedido perdón después de 50 años, después de traer una ocupación, de permitir una ocupación militar en la República Dominicana, la cual vencimos,
Entonces, ¿por qué permitirle que vengan a hacer? Yo quisiera que tú veas la foto de la misma misión que vino aquí haciendo chistes con Martelly en Haití y muerto de risa con Evans y con toda esa gente. Vamos un corte. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. El presidente Danilo Medina, ante la visita de la comisión que mandó la OEA para que por lo menos vean la verdad de lo que está pasando, aunque ellos van a dar un informe de la mentira, porque que nadie se deje engañar o se llama engañar, de que esa comisión va a decir que aquí no hay lo que ellos siempre han dicho que está bien. O sea, ellos no van a desmentir. Qué bueno resaltar, ahora que tú empiezas con ese comentario, Sí. escúchame 10 Sí, segundos, cómo no. que ellos vienen a revisar el mecanismo del plan de regularización. O sea, ellos no vienen a hacer un informe a decir que en los bateyes de la República Dominicana se maltratan y los haitianos No, ni viene un informe tampoco a decir Pero va a venir así. cuántas mujeres haitianas dan a luz aquí, cuántos haitianos se atienden. No, ellos no fueron a la UAS, ni a la maternidad, ni a UTESA. Nada de eso. Ellos no vienen a desmentir a los haitianos, diciendo, no, pero miren, los haitianos están diciendo muchas cosas que no son y no me he dejado coger de ganga. No, es al contrario. Ellos van a decir, no, es que el plan de regularización que hay es el que no nos conviene a nosotros. El que no nos conviene es el que está. Y por eso ese plan hay que cambiarlo. La Constitución Dominicana tiene que ser cambiada, porque a la comunidad internacional no le conviene eso. Y van a comenzar a hablar toda la mentira. Pero el presidente Medina, que es muy parco en muchas cosas, sencillamente dijo, no, yo lo único que espero es que digan la verdad. Y ya, y no se le da mucho a ver hasta ver hasta dónde llegan esto. ¿Por qué yo comienzo con esto, José Manuel? Porque como quiera que sea, siempre las cosas tal vez negativas se convierten más tarde que temprano en positivas cuando real y efectivamente las negativas están basadas simplemente en maldades y en mentiras. Como tú decías, ya mucha gente se está devolviendo, mucha gente que estaba en contra de su país se está devolviendo, porque muchos entendían que lo que uno decía era exageración. De hecho, en el mismo palacio había gente que no entendía que había una mala fe de parte de los haitianos. No es que había interés en vender el país, ni mucho menos, no, es que había realmente una convicción de que los haitianos no eran necesariamente malos en ese sentido. Cuando digo el haitiano, no el haitiano de calle, estoy hablando del haitiano de gobernante, esa claque haitiana que lo que quiere es sencillamente quedarse, como tú lo has dicho, en el país solita, en Haití solita, para hacer de ese país o de ese territorio un país sencillamente boutique, pero permisible ante el narcotráfico, ante el lavado de activos y todo lo que es el juego todo lo que es ilegal. Exactamente. Entonces, fíjate cómo el editorial del Listín Diario... Ya que los gringos van a tener que salir, y los gringos pegan en este momento, porque está la OEA por aquí cerca. Sí. Ya que los norteamericanos van a salir de Guantánamo aparentemente muy pronto, tienen que tener un sitio donde ellos puedan permitir toda una serie de cosas que no van a tener en Cuba. Sí, porque todavía en Cuba no van a ser posible que ellos vuelvan a hacer todas sus cosas. Entonces te decía que el editorial del Listín Diario plasmó, diríamos tal vez en pocas palabras, una realidad histórica, o sea, recorrió prácticamente la historia de las relaciones de la República Dominicana con Haití y de la realidad histórica, económica y social de Haití. Eso hizo mucho eco y muchos empresarios, mucha parte de la sociedad civil y de muchísimos estamentos de la sociedad volcó y se despertó. Pero quien más se despertó, José Manuel, es el novelista. El novelista, hasta el día de ayer, no hubo nunca nada de elogio y nada de perdón
y nada diríamos, de confesión propia de la realidad haitiana. Renovelis dice que al final la culpa lo tienen los ricos y la clase dominante haitiana. Haití sencillamente ha sido secuestrada por los ricos de Haití, ha sido secuestrada por la clase dominante de Haití, la clase gobernante, al punto de que prácticamente ellos entienden que no hay una salvación en su país. No hay salvación. Haití está en cierta manera en una situación que es irreversible. Entonces, hasta que no pase lo que dice Ma Ying-jeou, el presidente de Taiwán, que dice, los países ricos tienen que asumir su responsabilidad con Haití. Mientras Haití, que es el país que tiene que ser intervenido, o sea, no somos nosotros que tenemos que ser intervenidos, es Haití que tiene que ser intervenido, diplomática, militar y económicamente, a fin de que eso que quieren los Vicini, lo que quiere Capellán. Políticamente, porque han denegado elección del Senado. Correcto. Han postergado las elecciones presidenciales. Viene postergada, y es sencillamente eso. No hay instituciones. Eso que quieren los Vicini, Capellán y otros empresarios, que sea también la comunidad internacional que haga de Haití, que es posible, un país todavía posible, y que me disculpen la repetición del término, porque se puede desarrollar en la frontera y fuera de la frontera y más allá de la frontera. Pero qué bueno que tú dices eso, Ezequiel, es bueno recalcar que eso solamente es posible si de aquel lado hay instituciones. Sí, pero hay que comenzar a ponerla. Por eso te estoy diciendo intervención social, política, militar, diplomática. Haití tiene que ser intervenido completo. Incluso yo doy la idea de que debe ser un gobernador nombrado, en vez de un presidente, un gobernador, nombrado por la... Eso se llama intervención, eso también es imposible, pero yo, hay que hacerlo, porque te digo una cosa, la irresponsabilidad de la comunidad internacional y de los países del CARICOM y de todos, es precisamente no intervenir a Haití. Esa es su gran irresponsabilidad. Ahí está la MINUSTAH, que no sirve para nada. Sencillamente lo único que controla la MINUSTAH es un poco de violencia, después más nada. Pero tiene que haber una intervención militar, política, económica, social en Haití. No expulsar a los haitianos, pero tiene que haber un gobernador por un tiempo transitorio, hasta tanto se creen todas las instituciones que se necesitan en Haití, se creen industrias y sobre todo reforestar ese país, producir agua. José Manuel, ese país está fallido entero. O sea, Haití, señores, no puede seguir y nosotros no lo podemos asumir. El gran problema de esto es esto, no es más nada. O sea, lo que dice Martelly, que no es más que un bandido, lo que dice Lené Renault, lo que dice Evans Paul, lo que dicen... el otro, el tránsfuga que anda por aquí, sí, el amigo tuyo. No le diga nombre a ese, por el que dijiste un término. Pero ese mismo. Tránsfuga, sí. Ese mismo. Sí, el ex embajador. Sí, ese mismo. Sí. Para no decir nombre, ¿verdad? Y eso sencillamente es una realidad de ellos. Ellos saben que la única solución, más o menos, es que sencillamente nosotros asumamos a Haití. Pero ¿cómo ellos quieren asumir que nosotros asumamos a Haití? Que vengan todos los haitianos y le demos la nacionalidad. Sencillamente, que de la noche a la mañana este país pase de 10 millones de habitantes a ser 14 o 15 millones de habitantes. Mira. ¿Ustedes creen, en términos económicos, José Manuel, y social, que se puede hacer eso en un país como este? Aquí faltan muchísimas cosas. ¿O es que aquí creen que esto es un paraíso, José Manuel? Pero Ezequiel, esto es un paraíso. Ezequiel, la encuesta Gallup. Esto no es un paraíso, lo que pasa es que este es un país que ha avanzado, sí, independientemente de todo, ha avanzado. Y le falta mucho todavía. La encuesta Gallup refleja una serie de factores negativos de la sociedad dominicana, que son los mismos que tienen muchos países. Los problemas nuestros son tan grandes como cualquier país pobre, porque somos un país pobre en vías de desarrollo. Correcto. El problema de Haití es que es un país pobre en vías de extinción. Correcto. O sea, se acabó. Y se acabó también el cemento. Venimos en el próximo. Bien, seguimos de nuevo, amigos, compartiendo en Agenda Económica el programa junto a don Ezequiel Munilla Lizardo y quien les habla, José Manuel Luna Valiente.
Ezequiel, no hay duda de que el tema es para continuar, porque el tema es de no acabar. Y tenemos que estar todos unidos porque esta es una causa nacional. Y qué bueno que la República Dominicana está unida en este gran proyecto de nación. Y no por perjudicar a ningún país, sino por evitar la humillación internacional y de un país que se quiere aprovechar de situaciones malsanas, mentirosas y falsas con relación a lo que ha sido el involucramiento de la República Dominicana en resolver los problemas que no le corresponden, porque son los problemas haitianos. Pero evidentemente detrás de todo eso hay un drama, y es el mismo drama humano, y el presidente siempre tuvo razón. Siempre ha habido un común denominador en cuanto a la situación, hay un drama humano. Ahora, uno piensa, por ejemplo, que toda esta gente lograse que la República Dominicana sencillamente se arrodillara y bajara su cabeza y dijera, bueno, pues de hoy en adelante todo haitiano que venga a República Dominicana es dominicano y tendrá su cédula de identidad. Yo te aseguro que al otro día las calles de la República Dominicana no cabrá un haitiano porque evidentemente casi todos están aquí. Y por eso la gran presión cuando el presidente Medina en La Habana, Cuba, cuando le respondió... Casi todos menos 30,000 que se fueron, pero ya entraron. Pero tan cerquitica, tan cerquitica. Sí. De la palabra que le dijo el presidente de la República al señor Ralph González de las Granadinas, San Vicente y Granadinas, con relación a cómo era la República Dominicana, qué invertía, qué gastaba en ese drama humano. Decepcionante la posición del diplomático Evans ante la OEA al decir que en la República Dominicana no hay un solo estudiante en ninguna universidad de la República Dominicana, cuando está comprobado que existen más de 56,000 entre el ámbito... Fue Lerner, dijo. Lerner Renault. Sí, no, y lo bueno fue con la categoría y en la forma y con la fortaleza que lo planteó. Entonces, vamos a tener que lidiar no con una negociación, porque no hay negociación. O sea, aquí se está hablando, cuando el presidente Martelly plantea negociación, está hablando de que esa negociación es a partir de que, como decían hace unos meses atrás y un año, de que tenemos que desconocer la Constitución de la República Dominicana, correcto, que tenemos que desconocer nuestras instituciones, como llegó a plantear las Naciones Unidas. Lo que pasa es que ellos también la están desconociendo, la de ellos. No tienen. Porque para ellos cualquier cosa es mejor que lo que ellos no tienen o no han podido albergar. Exacto. Y por eso, si la Novelis lo dijo, pero tiene que decirlo como debe, con fortaleza, porque la real culpa... Suponte, por ejemplo, y la presión tiene que venir del lado nuestro. Usted no quiere mercado transnacional, pues no hay mercado transnacional. Para nosotros no hay problema porque los juegos se van a vender aquí. Exacto. Los patos no se van a vender aquí. Quien va a sufrir la deficiencia de un mercado transnacional son los haitianos, no son los dominicanos. Los dominicanos tienen un mercado de oferta, pero el que tiene el mercado de demanda es el que es proclive, al hambre, a la necesidad, al requerimiento, a la inanición, a la inestabilidad de un país, a los servicios, a donde no tiene nada. O sea, estamos comparando a dos países, fíjate qué interesante. Haití es un país de subsistencia. La República Dominicana es un país que vive tratando de desarrollarse y de crecer. O sea, en los haitianos, en Haití, desafortunadamente, la gente se levanta a ver cómo resuelve el día de ayer. Fíjate qué dramático. O sea, la gente se levanta mañana pensando, ¿cómo voy a resolver el día de ayer y el de antes de ayer? ¿Qué quiere decir eso? Que antes de ayer y ayer no pudieron comer. ¿Tú entiendes? O sea, fíjate cuál es el drama de un país. Es un drama humano. Es un drama humano y es dramático. Ahora, ese drama, él debe de... De lo que nosotros dominicanos no nos reímos ni nos gozamos. No, pero por hemos sido solidarios. Pero por el contrario, yo me imagino, a mí me encantaría ver en un acuerdo binacional de país a país que los comedores económicos de la República Dominicana sea un modelo replicado en Haití. Claro. Permanente, o sea, permanente. Claro. Si aquí le damos alimento y comida a 5 pesos, 20 pesos a estudiantes, a personas de barrios pobres, yo traslado ese mismo modelo. ¿Por qué las Naciones Unidas no invierten $1.000 millones de dólares? No, y hay muchas raciones que son gratis. ¿Cuánto cuesta un proyecto de 1, 2, 3, 4, 5 años Haití de comedores económicos que le garanticen la alimentación gratuita a 2 millones de haitianos? Cueste lo que cueste. Así es. Entonces,
busque la fórmula. En Haití tú no has visto un plan nunca de, por ejemplo, lo hemos comentado mucho, cuando Al Gore dijo que era una isla con dos sistemas medioambientales totalmente diferentes, pero con dos políticas medioambientales diferentes. De un lado está marrón y de otro lado está verde. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que la deforestación de un país a nivel como está Haití, no es que la República Dominicana, fíjate, la vegetación no camina hacia el desierto. El desierto camina hacia la vegetación robando. Eso es lo peligroso. Exactamente. En el Amazonas, ¿cómo pasa? Así mismo. Lo grande del caso, José Manuel, que como esto es una isla, hay afluentes acuíferos que dependen, o sea, que se enlazan. Sí, claro. Y tenemos cosas que son comunes. Pero claro que sí. ¿Entiendes? Y cuando ellos se deforestan, lamentablemente nos afecta a nosotros. Es que las riquezas nuestras son compartidas. Tenemos minas de oro en restauración entre la frontera haitiana y la República Dominicana. ¿Cómo la vamos a explotar? Bueno, como hizo Pascua Lama y Chile, Argentina y Chile. Dos naciones con una riqueza de oro, una de las más grandes del mundo, enclavada en la misma frontera. De un lado está otro, del otro lado está otro. ¿Qué hicieron? De un lado está la mina y del otro lado está la refinería, la procesadora. Entonces, en el caso de Haití, ese es un tema. Pero, ¿y el tema de la pobreza? O sea, cuando tú mides, por ejemplo, el impacto que tiene Elías Piñas, la transculturización, el 90% de la gente que vive en Elías Piñas son haitianos, el 90% de los estudiantes de las escuelas de Elías Piñas son haitianos, el 90% de las personas que van a Elías Piñas, pero te estoy diciendo de Elías Piñas, pero yo creo que tú solo corras a toda la frontera entera. Déjame decirte algo. Pedernales, Dajabón. En el caso de Jimaní, hay un problema que es un problema territorial. Nosotros tenemos mucha tierra ocupada por ellos, que son nuestras, que no sé qué va a pasar con eso. Yo no sé si la vamos a recuperar en la historia o en el tiempo, pero es un gran problema territorial que tenemos ahí, porque fue invadidos por ellos y tal vez hubo una complacencia de la parte de los políticos del momento, que lo dejaron, y ya tú vas a Jimaní y a ti te lo dicen los militares, mira, ese territorio entero es nuestro el territorio, pero sin embargo la misma puerta está ya que se lo ha entregado prácticamente. Eso es un gran problema y eso hay que recuperarlo porque no tenemos por qué regalarle tierra a nadie. Todavía Perú y Chile están peleando por terreno, todavía Ecuador está peleando por un terreno. Ezequiel. O sea, eso es imposible. Todavía la Guyana y Venezuela tienen un gran problema territorial. Pero nosotros tenemos un problema peor todavía. Está demostrado científicamente y se ha cuantificado que la República Dominicana, por ese efecto de que viene corriendo, caminando, de invasión, de ocupación de terrenos y de terrenos propiedades, y tú no te vas dando cuenta de que, por ejemplo, dice, bueno, pero la frontera está ahí. Sí, pero lo más seguro es que estaba más atrás, antes. Está demostrado, y el departamento del cartográfico conjuntamente con el Ejército Nacional, hicieron un trabajo y se dice... Ellos lo saben. Es mucho el terreno. No han querido venir, no han querido hacerlo público, pero se sabe y han cogido miedo. Pero hay 6.000 kilómetros de territorio. ¿De quién es el masacre? ¿El masacre? El masacre no es de Haití nada más. Bueno, el masacre es un río de dos. El Artibonito. Y sin embargo la frontera nuestra está de este lado del masacre. Es como que el masacre es solamente de ellos. No está como el Artibonito. El Artibonito sí está dividido. En la imaginación y en un puente. ¿Entiendes? Y hay otros también que están, que este de nosotros dos y se está disfrutando prácticamente los dos. Pero el masacre no. Sí. El masacre está totalmente dividido, o sea, está es prácticamente del lado de ellos y es parte de los dos. Pero ese es un río compartido. Tú perder. Digo, ya no es río tampoco. Tú perder. Primero, los bornes no existen en la frontera física. Que de hecho están pasando ahora ejemplos en el mundo entero en donde varios países están levantando grandes muros con grandes inversiones. Pero aquí fue criticado. Fue criticado. 48.000 kilómetros cuadrados tiene la República Dominicana. Se calcula que hay unos 6.000 kilómetros menos de territorio nacional en territorio nacional, que ya hoy están... O sea, que prácticamente tenemos 42.000. 42, casi el 7 o 8%. Pero que eso ha sido, o sea, eso viene caminando. Tú vas, por ejemplo, a Manzanillo. Manzanillo, tú cruzas Haití por el mar a pie. Sí. Toda esa franja fronteriza ya ha sido totalmente transculturizada.
Pero las naciones poderosas lo saben y dicen, eso que empezamos tenemos que terminarlo. Entonces, por eso es que existe esa gran presión. Fíjate que hoy en día, y eso vamos a comentarlo en el segmento final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la República Dominicana es desestabilizar su principal negocio, que es el turismo. Y vamos a hablar de eso, seguimos en el segmento siguiente. Bien, seguimos, amigos. El tema más importante, que fue la parte inicial del programa, es el impacto y los intereses creados con relación al daño que se le quiere hacer a la República Dominicana, chantajeándola con temas de orden del impacto negativo sobre el turismo y tratando de incidir como que este es un país que no es como el país que todo el mundo conoce, que es el país mucho más amable, mucho más agradable, mucho más friendly, en donde la gente se siente más bien con el ser humano dominicano, que es un tipo de gente que le da hospitalidad al mundo entero, sin importar color, raza o religión. Y esa es la gran riqueza que tiene la República Dominicana. Por eso la campaña de la República Dominicana lo tiene todo, causa tantas envidias a nivel de competidores. Entonces se asocian, déjame decirte, que los países del CARICOM, si sacamos de los países del CARICOM a Jamaica, que es un país poderoso a nivel de turismo, pero recibe 3 millones de turistas, pero es una isla pequeña. Todos los países del CARICOM, sumados todos los turistas que reciben, no llegan a lo que recibe la República Dominicana, sacando a Jamaica. O sea, te estoy hablando de islitas. Fíjate que islitas que reciben 100.000 turistas al año son las que están presionando a la República Dominicana con el CARICOM, con ese chantaje. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ir desmontando. ¿Pero cómo? Nosotros evidentemente no tenemos una sociedad tan grande que pueda darse el lujo de permitir 40 millones de mexicanos en Estados Unidos porque no tenemos ese tamaño de país. Ni tampoco podemos darnos el lujo de tener 10 millones de dominicanos y 5 millones de haitianos porque no podemos. La presión presupuestaria de servicios, la presión salarial sobre la mano de obra dominicana, de una mano de obra que es fuerte en el caso de la construcción y la agricultura, pero que es baja y débil en cuanto a la demanda de cantidad de salario, es muy diferente a la capacidad que tiene un dominicano, un técnico, por ejemplo, un joven que esté en una cámara o un micrófono, un control master. Ese tiene una formación. El haitiano es un obrero intensivo en el recurso mano de obra, no intensivo en el recurso capital o tecnológico. Entonces, nosotros tenemos ese gran reto, ese gran desafío, pero yo creo, como dice el presidente Danilo Medina, muy inteligentemente, que hay que reconocer que ha sido astuto, paciente y sobre todo muy frío con este tema. Con una inteligencia emocional. No, Danilo, evidente. Oye, Danilo se comió un maco y lo tiró igualito. Y el maco dijo, ¿dónde estamos? Ahora, ¿dónde que estamos? ¿En qué país que estamos? Mira, José Manuel, cuando hablábamos de la exposición o del escrito de Lenovelis, donde estaba llamando la atención a la clase rica y a la clase dominante de Haití, de la historia, ¿no? del pasado y del presente, donde ellos dicen que fue secuestrado ese país por esa clase. Yo quiero llamar la atención a nuestros empresarios, a los creadores de riqueza y a los políticos. Nosotros, como tú decías y como hemos dicho, tenemos todavía muchísimos problemas, porque como bien, para reiterar y repetir lo que tú dijiste, somos un país pobre en vía de desarrollo. Haití es un país pobre en vía de extinción. Nosotros tenemos que seguir teniendo el sentido de la responsabilidad. Y los políticos, seguir avanzando, seguir implementando las políticas públicas a través de los organismos adecuados y correspondientes. Y aquellos respetar la Constitución. Y los empresarios seguir creando riqueza y seguir aportando parte de su responsabilidad tributaria, a fin de que este país pueda en el futuro tener
recursos suficientes que lo genere el propio país en términos de impuestos, para nosotros poder seguir invirtiendo en lo que son los servicios públicos, en el desarrollo, crear industria, crear incentivos, corresponder y crear riqueza, a fin de que seamos un país en el futuro mucho más exportador, para incluso tener una buena balanza comercial, si no con superávit, por lo menos que no sea deficitaria, que nuestra política fiscal no sea deficitaria, que todas nuestras implementaciones, nuestra salud, que nuestra educación siga siendo en términos de progreso, de avance, desarrollo, investigación, desarrollo de la inteligencia del ser humano, del dominicano. Yo creo que veámonos en Haití, en el espejo que es Haití hoy, y en el espejo que son otros países como Puerto Rico, Grecia, y otros que han pasado por los mismos problemas. Nosotros tenemos la gran oportunidad de, en cierta manera, hacer una alianza entre nosotros mismos, hacer un acto de responsabilidad, de confesión, donde decimos qué nos falta, qué necesitamos, qué tenemos que hacer, qué cosa le toca a cada sector, qué cosa le toca a cada empresario, qué cosa le toca a los políticos, qué cosa le tocan a las iglesias, qué le toca a los clubes, qué le tocan a todos los organismos del Estado y a todos los organismos de la sociedad dominicana, a fin de que nosotros comencemos definitivo el desarrollo sin reverso. O sea, este es un país que tiene las oportunidades, tenemos todavía capacidad para seguir creando y producir más agua, que tenemos un gran problema de producción de agua. Nosotros creemos que tenemos aguas. El que ha recorrido este país se da cuenta que aquí se han secado más de 70 ríos que no tienen cómo volver, pero hay oportunidades que aquellos que todavía están, ponerlo a producir más agua. Los países producen agua a través de muchas cosas que lleva la ciencia para eso, pero se necesitan recursos. Entonces, veámonos, reitero, en el espejo de Haití y hagamos de este país lo que nosotros siempre entendemos, que este es un país que lo tiene todo, porque es verdad que lo tiene todo, pero hay cosas que podemos mejorar. Ese eslogan que tenía el presidente en su campaña, que lo voy a repetir yo, seguir lo que está bien, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Yo creo que eso fue un eslogan que la gente tal vez lo cogió como mucho de campaña, pero que lo ha llevado con mucha fe. Y aquellos políticos que quieren ser presidente con todo su derecho, que en vez de estar diciendo mentiras y cosas de que no, que hay todavía que los gobiernos del PLD, óigame, usted tiene capacidad para exponer cuál va a ser su programa de gobierno. Hágalo, sin tener que decir cosas que no son. Ninguno ha hecho ninguna exposición de lo que piensa hacer. Nadie. Y sin embargo, el presidente Danilo, tú nunca lo viste, independientemente de que era un gobierno de su partido, nunca lo viste denostando cosas, al contrario. Yo sé que siempre se necesita mejorar lo que está bien y que también tengo que hacer cosas que nunca se ha hecho y que debo corregir cosas que se hacen mal, que no se hacen mal necesariamente con intenciones maliciosas o premeditadas, sino que se hacen sencillamente mal y que hay que corregirlas. Esos candidatos del futuro que pueden ser presidentes, lo que tienen que hacer es comenzar a aportar, a decir qué cosas pueden mejorar en este país, pero sin mentiras. Ahora que tú dices eso, ya en el final, qué bueno que tú lo planteas, Ezequiel, porque fíjate, se ha llegado a plantear y a decir con relación a la crisis de Grecia y al rescate de Grecia por las situaciones acontecidas antes del 2010 y después del 2010, no lo vamos a explicar porque es otro tema, y el caso también de Puerto Rico, de decir la Grecia del Caribe, y la oposición que trata de, pero tampoco uno la ve, porque uno dice, bueno, es el PRM o son nosotros, empiezan a tocar el tema de que el PLD es el Puerto Rico y la Grecia de la República Dominicana, porque endeudó este país y dejó un déficit fiscal. Mira, este país hace 20 años, así como Haití se desbarató, se hizo inhabitable, el que no entienda que este país ha cambiado del cielo a la tierra, a pesar de todos los grandes problemas que reconocemos y que tenemos la responsabilidad de cambiar, este país es otra cosa realmente. Aquí hablamos del déficit fiscal. Señores, los Estados Unidos acaban de anunciar esta semana que acaban de tener un déficit, que tienen un déficit proyectado para cerrar en este año de 457 billones de dólares, que es casi el 5% del Producto Interno Bruto. Ellos están
en el modelo diferente a Grecia y al Banco Europeo, que es austeridad. O sea, presionar para que se acaben de baratar los países. Los Estados Unidos apostaron a la maquinita del tesoro y le salió. Le salió bien. Y le está saliendo también a España. Lo que pasa es que tú puedes apostar a eso sin burbuja. Claro, pero con control. Y propiciando, y ahí voy al tema para cerrar el comentario, para que tú hagas cualquier tipo de intervención, de que es demostrable que un déficit fiscal es físico, no está en la memoria. El presidente Obama llegó a decir en su crisis financiera y económica, el déficit fiscal no tiene techo. Y lo demostró cuando 3 veces le pidió permiso al Congreso de volar el techo de la deuda. Volar el techo de la deuda. O sea, no importa dónde llegue, hay que seguir para adelante. Hoy en día, no hay una persona que nos rodee que no se haya montado en el metro y que quisiera que el metro pasara por el frente de su casa. ¿Qué cuesta eso? Un país sin recursos tiene que financiarlo. Bueno, mira. Y nosotros nos financiamos en un momento donde no había dinero en el mundo. Mira, José Manuel, yo hoy tuve que ir a Boca Chica y cuando venía de regreso eran las 10 de la mañana y todavía el puente Juan Bosch estaba atestado de vehículos. De allá para acá eso es insoportable. Ya hay que hacer otro puente, ya ese no da. Luego fui por la Kennedy, con los pasos a niveles y elevados que tiene la Kennedy. Estaba atestado de vehículos. Ya hay que hacer otro. O sea, ya hay que comenzar a hacer un elevado por encima del elevado. Eso pasa por la poca movilidad que hay en la San Vicente de Paul, propiciado por la extensión del metro. Pero todo eso es que para que tú entiendas que si hay que hacer un déficit para seguir ampliando las soluciones viales, pues lo haremos, porque eso en el futuro va a disminuir los problemas de tránsito y al mismo tiempo nos vamos a ahorrar mucho. Nosotros, mira, la CEPAL dice que para que un país se desarrolle, tiene que por lo menos invertir el 6.4% de su PIB en infraestructura y logística. Claro. Puentes, autopistas, puertos, aeropuertos, comunicaciones, carreteras, sí. Todo. Metros. Bien, amigos, gracias por su atención. Que venga el futuro, que siga el presente y venga el futuro. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.